te quiero apretar con emoción, te quiero derramar una lágrima, porque nos ha costado tanto. Copa Libertadores de América, qué cerca que está, te queremos tener, te queremos agarrar y no entregarla por mucho tiempo. Bueno, sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Voces del Centenario, un proyecto donde aprenderemos, pero por sobre todo también recordaremos un poco sobre la historia del Club Social y Deportivo Colo-Colo, que en este año 2025 cumple 100 años de historia, de pasión, de tristeza en algunas ocasiones, pero también de mucha pasión y mucha cultura. En esta ocasión muy especial contamos con un invitado que ha forjado parte de su carrera junto a este club y es nada más ni nada menos que un premio nacional del periodismo deportivo, exalcalde de Punta Arenas también, y que hoy en día nos acompaña, señor don Vladimiro Mimisa. ¿Cómo está el día de hoy? Hola Renato, un gusto, Renato, Diego, de estar con ustedes y compartir algunas reflexiones respecto a lo que ha significado 100 años de historia del club más popular de Chile. En otras palabras, estamos hablando de Colo-Colo. Justamente. Oiga, don Vladimiro, para empezar un poco, me gustaría saber igual cómo llega Colo-Colo a su vida, porque usted desde muy pequeño que parte en la radio como locutor, desde muy chico allá en el sur, me gustaría saber un poco cómo llega Colo-Colo a su vida un poco. ¿Cómo llega Colo-Colo a mi vida? Colo-Colo llega a mi vida, yo diría desde siempre, porque, bueno, uno de mis más importantes ídolos de infancia fue Atilio Kremaski. Y Atilio Kremaski yo lo descubro cuando está en Colo-Colo, no cuando es campeón con la Unión Española en la primera parte de su brillante carrera. ¿No? Yo a Atilio lo descubro en Colo-Colo, un coterráneo al que después tuve la oportunidad de conocer, de ser su amigo, de compartir innúmeras charlas, conversaciones, tanto en Punta Arenas, como ocurrió en primera instancia cuando él visita nuestra región con los viejos cracks de Colo-Colo, y posteriormente ya estando en Santiago. Ahí se prende, ¿no?, ese cariño y ese afecto por Colo-Colo, que se va construyendo desde el año 1969, ya de manera definitiva y rotunda, cuando llego a Santiago, cuando comienzo a transmitir el fútbol, y cuando, por esas cosas de la vida, se me programa casi permanentemente Colo-Colo. Colo-Colo por todo Chile, Colo-Colo en el continente, Colo-Colo en el mundo. Y bueno, tuve una cercanía que se ha prolongado hasta estos días, ¿no? Más allá de la circunstancia de estar en el día a día, trabajando en la actividad, este maravilloso oficio para el cual ustedes se están preparando en la Universidad Gabriela Mistral, que es el periodismo y específicamente en mi caso particular, el periodismo deportivo. Entonces ahí nace ese acercamiento con Colo-Colo y que se va construyendo a través de los tiempos por el mundo entero. Entonces fue un poco también, aparte de su desempeño en su trabajo, me imagino, un poco el tema de casualidad, igual que se le haya dado esto de constantemente tener que cubrir Colo-Colo. Bueno, a ver, la verdad es que hacer Colo-Colo siempre ha sido para todos los relatores esencialmente un privilegio por lo que significa su caja de resonancia. Entonces, bueno, hay que ir construyendo aquello, ¿no? Hay que ir haciendo méritos para llegar a relatar Colo-Colo y de manera permanente a Colo-Colo. Mis viejos maestros, mis descubridores, quienes me abrieron la puerta y me dieron la oportunidad aquí en Santiago, seguramente se fijaron en estos talentos que traía desde mi cuna, desde Punta Arenas, y fue así como desde mi llegada prácticamente el año 69, pero más fundamentalmente desde el 71 diría yo, se me vincula a Colo-Colo, cuya primera gran Copa Libertadores de América tuve la oportunidad de relatar junto a un gigante de las comunicaciones, para mi gusto, el relator más popular de Chile de todos los tiempos, Darío Verdugo, en la radio Magallanes, ¿no? Y donde el comentarista era Máximo Clavería. Que era como afiliada de las radio cooperativas. No, la cooperativa... Que también estaba acá en Bandera. No. Esa es la radio cooperativa. Claro. Yo llegué a la radio cooperativa el año 69. Ok. Trabajé 69, 70 y el 71 voy a la radio Magallanes.
Y ahí me sorprende el golpe de Estado del 73 y me sorprende haciendo la campaña de este Colo-Colo inolvidable de Neff, Galindo, Herrera, González, Rubilar, Depay, Chamaco, Carlos Caselli, Messen, Ahumada, el Pollo Vélez, Beirut, Sonrisal Aguilera, Alejandro Silva, Mario Lara, Alfonso Lara, Osorio. Ese era el plantel que dirigió el Zorro Álamos en 1973 y que estuvo tan cerca de alcanzar para Chile y para Colo-Colo la primera Copa Libertadores de América. Oiga, y para nosotros, por ejemplo, más jóvenes que no pudimos vivir ese Colo-Colo 73, ¿qué recuerdos tienes sobre ese equipo? Porque para nosotros es más que una leyenda, básicamente, el equipo de Colo-Colo 73 que llega a la final de Copa Libertadores después de vencer a Botafogo en el Maracaná, después de la final tan polémica que hace poco conversamos con su amigo Carlos Caselli ahí, que el intachable con el robo que recibió en ese partido. ¿Qué recuerdos tiene esa Copa? Recuerdo imborrable, ¿no? Cuando yo recito de memoria la formación de Colo-Colo y traspaso ese equipo titular para llegar a hablar del plantel de Colo-Colo, que además tenía a Lucho Venegas como preparador físico, como paramédico al Chamullo Ampuero, Juan Amaya como utilero, es que este equipo marcó la historia del fútbol chileno, sin ninguna duda. Y claro, Carlos tiene razón, Colo-Colo por merecimientos propios, debió haber sido campeón de la Copa Libertadores, para mi gusto, siendo Colo-Colo campeón en 1991. Cuando tú recitas de memoria un equipo es porque algo más que goles o éxitos te deja, ¿no? Este Colo-Colo le imprimió, hablando de Colo-Colo 73, un sello a un fútbol vistoso que ya se ha dejado de ver, donde había espacio para los jugadores talentosos. Cuando Carlos consigue esos goles y el estadio Gurita se pasó, hizo dos notables goles, hizo muchos otros, pero dos notables frente a los ecuatorianos en el Estadio Nacional y en el mismo reducto frente a la Unión Española en una actuación espectacular, 5-0 frente a la Unión de Colo-Colo, con una gran actuación de Carlos Caselli. Un equipo que era conducido en la cancha por otro gran maestro inolvidable en la historia de nuestro fútbol, que fue Chamaco Valdés. Este equipo estuvo lleno de individualidades, ¿no? También partiendo por Galindo, que fue un adelantado a su tiempo. Mario Galindo fue absolutamente adelantado a su tiempo. Hoy se habla de los laterales volantes, de los jugadores con llegada. Mario Galindo, desde que apareció en la cancha, se puso la camiseta y fue un jugador absolutamente distinto. Habían dos jóvenes zagueros centrales, como bien digo, Rafael González y Leonel Herrera. Un equipo muy balanceado, con la experiencia del Coco Rubilar, del Gringo Neff, que ya traía experiencia, Páez, Chamaco, ni que hablar, arriba Chamaco, arriba Carlos, goleador, el Negro Humada, Keco Messen, el Pollo Vélez. Y todo ello dirigido por un grande de la historia también del fútbol chileno como el Zorro Álamos. Uno de los grandes técnicos que ha tenido el fútbol chileno. No solamente en Colo-Colo. No, claro, antes, bueno, fue el formador del Ballet Azul. Claro. Otro de los grandes equipos que ha tenido el fútbol chileno, ¿no? Y que fue base de la selección de 1962, y yo diría también de esa selección que fue posteriormente el Campeonato Mundial de Inglaterra 1966. Claro. Notable maestro, el Zorro Álamos. Bueno, también un hito destacado en su carrera también fue este relato tan emotivo, tan inspirador de la final de la Copa Libertadores del 1991. Usted lo decía, este Colo-Colo del 73 fue uno de los más importantes de esa época, y en su relato de la final comentaba de que ya se había escapado 4 veces ya la Copa, que le íbamos a recibir tan bonito acá en Chile, que se iba a encontrar los paisajes más hermosos. Un poco de ese relato de cómo que se prepara, por ejemplo, para estar esos, ¿cuántos fueron? 120 minutos casi durante y después del partido para cada verso, por ejemplo. ¿Cuál fue su preparación? Ninguna. Iba un poco de improvisación. No, o sea, todo el alma. El relato deportivo no, o sea, tú tienes que aprenderte las formaciones, ¿no? Y nada más. El relato es una expresión genuina de
de sentimientos, ¿no? Hay que transmitir emociones. Y eso hice durante toda mi vida. Y no solamente, bueno, era la concreción de muchos sueños que fueron abortados en el minuto final, porque no solamente fue Colo-Colo 73, también había sido Cobreloa en su oportunidad, también había sido la Unión Española, no, la Católica fue posterior, sí, la Católica fue posterior al 91, con el equipo del Nacho Prieto, que perdió con Sao Paulo en la final, pero el fútbol chileno había estado cerca, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega esta Copa Libertadores del 91, y tras una gran campaña, y cuando se llega a la noche final y vemos todo ese ambiente que existía en el Estadio Monumental, dijimos lo que pensábamos, ¿no? De que esta era la oportunidad, que no se nos podía escapar como se nos había escapado antes por diversas razones la Copa Libertadores de América. Colo-Colo había hecho méritos más que suficientes y yo estaba convencido, aún en la derrota en la Bombonera, se perdió 1-0. 1-0 solamente, claro. Esa derrota, yo pensé no solamente que era posible revertir ese resultado frente a Boca, como logró revertirse ganando 3-1, sino posteriormente dar el salto y ganar la Copa, como ocurrió frente a Olimpia del Paraguay, el rey de Copa. El equipo de Mirko Josic ha quedado para toda la vida, ¿no? En el centro del cariño, los afectos, el reconocimiento del corazón de todos los colocolinos que se precien de ser colocolinos. ¿Usted tuvo alguna oportunidad de poder compartir con el equipo del 91, con Mirko Josic, bueno, ahora con Jaime Pizarro, por ejemplo? Casi todos los días. Desde la Leonera, con Carlos precisamente, con Carlos ya trabajábamos en la radio, ¿Sí? Y Colo-Colo inicia su pretemporada en la Leonera. Y desde esos días de la pretemporada en la Leonera con Mirko, estuvimos muy cerca de Colo-Colo de manera permanente, ¿no? Viajes, concentraciones, partidos, prácticas. Pasamos a integrar prácticamente el plantel de Colo-Colo y así lo sentimos hasta estos días. Se siente parte también de ese equipo campeón de América. Sería muy, también es parte de es que sería muy pretencioso. Los jugadores, sin embargo, me lo hacen sentir. Me hacen participar de cada uno de sus encuentros que tienen. Y evidentemente que hay un cariño en el pueblo colocolino y un recuerdo por lo que significó esa epopeya futbolera del 5 de junio de 1991. Para usted, ¿qué equipo es más importante para usted, así como Vladimiro? ¿El del 91 o el del 73? Me pone en aprieto, ¿no? Porque, claro, el Colo-Colo 91, ahí está. El campeón de la Copa Libertadores de América, con un fútbol absolutamente distinto al de Colo-Colo 73. Sí, yo creo que el de Colo-Colo 73 llegaba más a la vista. Tenía a lo mejor un fútbol más preciosista. Había jugadores, ya recordaba yo a Chamaco y a Carlos y a Mario Galindo, ¿no? Pero era un equipo de notables individualidades. Que logró conformar, ¿no? El Zorro Álamos. El Colo-Colo de Mirko Josic fue un Colo-Colo de distinto tono, porque Mirko evidentemente que revolucionó en ese momento el fútbol chileno, le cambió la faceta absolutamente, la manera de jugar, la aplicación, el fútbol táctico, logró una mecánica de juego pocas veces vista, nunca repetida en el fútbol chileno. Fue una copia, yo diría, de lo que alguna vez observamos en la naranja mecánica, en el fútbol holandés, donde no había jugadores en posiciones definidas, ¿no? Jugadores que cumplían roles absolutamente distintos. Claro. Y era tan importante la mecánica de juego, que la mecánica de juego era muchísimo más importante que las individualidades, tanto que en el partido final de la Copa Libertadores de América no juega ni el Pato Yáñez, No, porque claro, no juega Dabrowski, no juega Rubén Martínez, no juega la delantera de Colo-Colo. Bueno, y juega Peralta, y juega Lucho Pérez, ¿no? Se lesiona tempranamente Mendoza. Era un
un lateral volante. Y Mirko Josic, atrevido, pone a un puntero, pone al negro Herrera, que convierte además el último gol, ¿no? El último gol de Colo-Colo. Entonces, bueno, ese Colo-Colo de Mirko Josic fue un Colo-Colo absolutamente distinto a este Colo-Colo que llenaba el paladar del buen fútbol, refiriéndome a este Colo-Colo del 73 del Zorro Álamo. Bueno, como le comentaba, nosotros crecimos con una realidad muy distinta y casi estos equipos como una leyenda. Nosotros, por ejemplo, crecimos con el equipo del 2006 del Vichy Borgi. Poco conocimos también un poco sobre la quiebra Grandes de jugadores, por supuesto. jugadores. Tuvieron la oportunidad de ver a Arturo Vidal despegando, al Mago Valdivia, a Matías Fernández, al Chupete Suazo, ¿no? Dieron a un gran equipo de Colo-Colo. ¿Y cree que estos factores como de que se van cada cierto tiempo dando buenos equipos de Colo-Colo se debe a algún factor en particular, a que este movimiento social que es Colo-Colo tiene algún impacto en los jóvenes? ¿Cómo definiría usted un poco lo que ha sido Colo-Colo esto desde el año 70, que saca equipos espléndidos del año 90 nuevamente, que el fútbol chileno tiene este renacimiento, los años 2000? ¿Cómo definiría un poco el rol de Colo-Colo dentro del fútbol chileno? A ver, el rol de Colo-Colo en el fútbol chileno ha sido, a través de la historia, muy importante. Muy importante. Desde su fundación, con David Arellano, el 19 de abril del año 25, que marca un hito incuestionablemente, el primer equipo en ir a Europa, era una locura en aquellos tiempos, ¿no? Nunca jamás se iba a pensar que allá se iba a quedar para siempre David Arellano. Claro. Iba a perder la vida jugando al Valladolid. Colo-Colo fue campeón en la década del 40 y en calidad de invicto. Tuvo a técnicos que le cambiaron la fase al fútbol. A Franz Bratko, por ejemplo. Claro, con la WM, ¿no? Jugadores que han sido importantes en toda la historia. Holguín, Cantimplora Flores, el Tigre Sorrell, Rogelio Núñez, Charles Villarroel, Jorge Terroledo, Manuel Muñoz, Mario Moreno, jugadores notables, fantásticos. Eran otros tiempos, sin ninguna duda. Ahora Colo-Colo, yo digo, ha marcado el fútbol chileno, pero también responde a la realidad del fútbol chileno. Hoy estamos muy distantes a lograr estas campañas Claro. que hizo Colo-Colo, también con Borgi. Con Borgi pudo haber ganado la Copa Sudamericana con Borgi, lejos de lo que hizo el Zorro Álamos y Mirko Josic el 73 primero, el 91 después, porque Colo-Colo responde a la mediocridad del fútbol chileno. Desafortunadamente no se ha salvado de aquello, e institucionalmente hoy pasa por un momento también complicadísimo, dificilísimo, pero Colo-Colo ha sabido salir de sus más duras crisis, redobla los esfuerzos, aparece el genuino corazón del pueblo colocolino para sacar a Colo-Colo de sus más difíciles circunstancias. Una de estas difíciles circunstancias atraviesa en este momento. ¿Usted cree que está como en un momento muy complicado ahora Colo-Colo con todo esto? Por ejemplo, porque vamos a preguntar ahora un poquito cortito sobre el centenario, que también se vio interrumpido por la lamentable muerte de estos jóvenes en la puerta del estadio. Igual nos gustaría saber un poco, por ejemplo, usted mencionaba que Colo-Colo se logra levantar siempre. ¿Usted cree que eso es uno de los puntos que a lo largo de sus 100 años de historia Colo-Colo no ha cambiado? Claro, ¿no? Y no en vano se dice de atrás pica el indio, cuando todos dan por derrotado a Colo-Colo, emerge eso que a lo mejor trae de su fundación, pensando en lo que significó la bravía del pueblo araucano. Aparece ese Colo-Colo que transmite de manera tan particular, ¿no? Tan espontánea, lo que son los sentimientos del pueblo de Chile, del esforzado pueblo de Chile. Así como Chile ha sabido salir de temporales, de maremotos, de terremotos, el pueblo de Chile, también Colo-Colo
en sus temporales futbolísticos ha salido a emerger, ¿no? Con esa guapesa, con esa valentía que lo ha caracterizado a través de los tiempos, más allá de los vaivenes propios que tiene la actividad. Oiga, don Vladimiro, sobre lo que significa para usted haber narrado todos estos hitos tan importantes dentro de la historia de Colo-Colo. ¿Qué es para usted formar parte también de esta historia? ¿Significa algo para usted? No sé, lo ayuda de repente a levantarse en los momentos difíciles igualmente, así como el mismo Colo-Colo dentro de su propia institución? Bueno, primero, yo tengo una gran gratitud, ¿no? por Colo-Colo, porque me ha brindado muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones, absolutamente impensadas, ¿no? Absolutamente impensadas, nunca programadas en el itinerario de la vida, en los sueños que, como ustedes jóvenes, alguna vez pude tener. Sin duda de que, creo yo, he quedado en la historia de lo que es el relato deportivo chileno con este Colo-Colo 1991. La gente recuerda los goles de memoria ya, ¿no? Los goles de Pérez Pérez, no te desesperes Pérez, el gol de Herrera para sellar la victoria. Soy un agradecido Colo-Colo y agradecido del pueblo colocolino. Pero quiero aprovechar la oportunidad para decir agradecido del pueblo futbolero, agradecido de los hinchas del fútbol en general, porque sin ninguna duda de que yo disfruto del respeto y del cariño que me ha brindado a través de los años hasta hoy el mundo del fútbol. Don Vladimiro, ay, me encantan sus palabras, lo siento, me emocioné. Bueno, para cerrar un poquito, nosotros tenemos 3 patrocinios que son los chicos de Campeones de Estampa, que nos ayudan siempre con nuestro proyecto, y tenemos esta actividad que nosotros en un principio le hicimos seleccionar entre una de estas tantas lindas estampas del arte que ellos generan, y seleccionó una muy en particular, que de hecho es la misma que seleccionó su gran amigo Carlos Caselli. No te puedo creer. Nos pusimos de acuerdo con Carlos. Ni que se hubieran puesto de acuerdo, justamente. Bueno, hablar un poco y te he hablado mucho de esta estampa. Sí, yo, por supuesto. de Colo-Colo. Para mostrarlo aquí un poquito. Colo-Colo 73. Toda la plantilla del equipo que le mencionábamos. Por ejemplo, un saludo ahí grande a nuestro profesor Alejandro Silva, hijo del gran Guaso Silva, que también formó Alejandro. parte de este. Usted sabe que Alejandro llegó a Colo-Colo para lucir en esta Copa Libertadores de América, porque Alejandro Silva era jugador identificado con la Universidad de Chile, claro, y en aquellos tiempos no se daba eso de la U a Colo-Colo. Lo había hecho Leonel Cancillán. El mismo año, de hecho, fue. Claro. Llegaron juntos, sí. Y Alejandro ahí de lateral izquierdo alternó con el Coco Rubilar y jugó los partidos finales, claro, de esta Copa Libertadores de América frente a Independiente. Un recuerdo para su hijo, que es compañero de ustedes en la universidad, porque fui amigo de su padre y fue un señor y caballero, Alejandro Silva. Ahora, ¿por qué elegiste Colo-Colo 73? Porque yo dije, fue el equipo que más cerca vi antes del 91 de alcanzar la Copa Libertadores de América 1, 2, de la cercanía que logré tener también ya con este plantel de Colo-Colo, y por las alegrías que le brindó a un pueblo atribulado. Colo-Colo 73, año del golpe de Estado en Chile. Muchos dicen, ¿no?, que lo retrasó. Colo-Colo retrasó el golpe de Estado. De que mientras Colo-Colo siguiera en Copa, el golpe de Estado todavía no podía esperar. Claro, la especulación de la historia, ¿no? Nadie es dueño de la verdad. Pudo haber sido como, bueno, pero evidentemente, ¿no? Yo recuerdo cuando Colo-Colo va a Villaneda y juega con Independiente, y allá es saludado por el presidente Salvador Allende, que estaba en Buenos Aires porque asumía Cámpora la presidencia de la República en Argentina y había sido invitado, y Allende invita a los jugadores de Colo-Colo a la Embajada de Chile en Buenos Aires, y posteriormente los recibe aquí en el Palacio de la Moneda. Bueno, era un momento de gran incertidumbre, un Chile fracturado. ¿Quién lo unió? Colo-Colo, como ocurrió en 1991.
claro. Veníamos saliendo de la Saliendo. dictadura, era el primer gobierno democrático y Chile vuelve a unirse otra vez con un cordón umbilical indestructible llamado Colo-Colo, que traspasó las fronteras del fútbol para transformarse, como lo he dicho tantas veces, en un verdadero fenómeno social. Oiga, don Vladimiro, queremos agradecerle mucho por este tiempo que nos ha brindado. Estamos muy agradecidos por por su gran talento que tiene, de su gran memoria, ojalá tener algo, algo como lo que tiene usted. Eh, Realmente agradecerle, vamos a tenerle uno de estos para usted también, para que se pueda tener de recuerdo y pueda revisarlas todas y poder compartir ahí junto a su familia también. Nada, despedirnos por mientras de este programa, si tiene algunas últimas palabras que decir, algo, invitar a la gente. Solamente agradecerle a usted la paciencia que han tenido, me han sorprendido en un día de mucha actividad y tuvieron que esperarme. Uno, agradecerle. Pero ¿sabe qué? Eso significa pasión por lo que se está haciendo. Y en este trabajo, en este oficio, más que profesión, hay que tener mucha pasión. El periodismo se lleva en la sangre. Es una profesión, oficio maravilloso, que brinda muchísimas satisfacciones, que no lo van a ver con una abultada cuenta corriente en el banco si aquello pretenden, ¿ah? O con acciones en la bolsa. No, difícil. No, pero van a recibir otro tipo de satisfacciones que ayudan a vivir y a vivir con dignidad. Sigan con el mismo empuje, se necesita mucho esfuerzo y después abrir espacios, ¿no? Hoy tenemos hasta inteligencia artificial, se abren nuevos espacios para el mundo del periodismo. Ustedes están en una tecnología que todavía no logro yo descubrir, pero que incuestionablemente es un aporte valiosísimo a tener cercanamente, yo diría, tener en las manos hoy al mundo entero. Entonces ustedes van a tener la oportunidad de descubrir un mundo que yo no tuve, y aprovechen la oportunidad y para lo cual deben prepararse. Así que los felicito de verdad y un saludo a todos quienes puedan ver, escuchar y a todos los compañeros que están en el día a día en el aula junto a ustedes en la Universidad Gabriela Mistral. Oiga, sé que ya le hemos pedido mucho, pero para, por favor, despedir este programa del día de hoy, nos gustaría si nos pudiera ayudar aquí con los finales, solamente terminar el programa de Voces del Centenario junto a don Vladimiro Minis. Si lo puede decir aquí al micrófono ¿Qué te digo? Eso, despedir el programa. Despido este programa Eso, para reencontrarnos muy pronto, muy pronto. en una próxima oportunidad. A la vuelta de la esquina nos volvemos a encontrar para seguir hablando de la historia, del deporte y en este caso específico de Colo-Colo, y yo creo que hay mucho más todavía, ¿no?, que ustedes pueden desarrollar de estos 100 años que sigue cumpliendo Colo-Colo, porque si bien es cierto, el día 19 nació, pero estamos en el año del centenario. Y ustedes, espero que así sea, puedan ver en los próximos días el partido entre Colo-Colo y Valladolid, que será el rival de Colo-Colo, como lo tuvo Colo-Colo en su primera gira a Europa en 1927. Y después repetiríamos en la gira ahí. Yo estuve en el estadio de Valladolid con el equipo de Arturo Salá, transmitiendo el partido entre Valladolid y Colo-Colo, y donde Colo-Colo dejó una placa a la entrada del estadio de Valladolid, en memoria de David Arellano, fundador y gran capitán de Colo-Colo. Que esa pulcritud que tuvo en todos los actos de la vida, David y sus hermanos, Doña Rosario, su madre, la familia Arellano, sea también contagiante para las generaciones de hoy. Así que hasta la próxima. Eso, muchas gracias, nos vemos en un próximo episodio de Voces del Centenario.